Finalmente nos vamos a mudar a Venezuela. Y bueno, lo último que les quería mostrar es esta cadenita, un crucifijo que me dio mi mamá y va de vuelta. Esperando el momento de regresar y finalmente llegó ese día y ustedes lo están viviendo conmigo. Ahora, con respecto a la economía, ¿ha cambiado? ¿No les da miedo vivir en Venezuela? ¿Por qué decidimos volver a nuestro país? Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y el mío, Andy. Y bueno amigos, como lo vieron en el título de este video y por nuestras caras de felicidad y emoción de que finalmente lo están viendo, ya está listo, ya lo pueden saber, porque vengo, miren, desde hace años, tenemos años planificando este momento, y es que como lo leyeron, finalmente nos vamos a mudar a Venezuela. Finalmente llegó ese momento tan esperado, por el cual luchamos durante años. Desde el día que salimos. Desde el día que salimos nos propusimos volver a nuestro país. Pero volver en una mejor situación, porque esa fue la finalidad de salir. La meta nunca fue irnos y más nunca volver. Al contrario, lo que nos impulsaba a irnos era poder resolver las situaciones en las que nos encontrábamos, resolverlas, arreglarlas y poder regresar en algún momento. Pero si hay algo claro de cuando emigras, es que no sabes exactamente cuándo vas a regresar. Sé que muchos nos van a tildar de locos por regresar a nuestro país en este momento. Cada cabeza es un mundo, cada pareja es diferente y nosotros tenemos razones para hacerlo. Y es que precisamente este canal de YouTube nació hace casi 5 años atrás por el motivo de emigrar. Y estamos aquí hoy en día con más de 1 millón de seguidores que están detrás de esa pantalla, que ustedes nos están viendo y que han seguido esta aventura desde ese inicio y que hemos, bueno, evolucionado de una manera tanto nosotros y todo gracias a ustedes. Y nosotros realmente nunca imaginamos que este canal iba a ser como el vehículo para nosotros poder regresar, porque como la mayoría de las personas siempre dicen, bueno, vamos a regresar a Venezuela, aunque sea de viejitos, aunque sean para pasar nuestros últimos días, eso es lo que piensan todos cuando salen. Pues bueno, solo tardó 5 años para nosotros regresar, estamos realmente contentos y bueno, gracias a ustedes también, porque gracias a este canal es que vamos a regresar. Ahora, exactamente los motivos que nos impulsan a regresar en este momento se los vamos a ir contando en el desarrollo del video. Pero primero tenemos que contarles algo que no es muy feliz en este video, es lo único triste de todo esto y bueno, se los vamos a contar. Hay algo que les debemos contar que nos tiene un poco tristes entre tanta felicidad por regresar a nuestro país. Y es que para los que siguen esta aventura con nosotros desde el inicio, sabrán que nosotros no emigramos solos, no emigramos nosotros dos nada más. En esta aventura nos acompañó desde el primer día nuestro perrito Apolo. Apolo, ustedes lo conocen, es un pug carlino que se la pasa siempre asomado en una ventana en nuestro apartamento, viendo para afuera y durmiendo prácticamente todo el día. Eso hace que haya agarrado unos kilillos y más. Pues aquí está Apolito, que ya creció un poquito más de lo necesario. Y pues debido a eso no ha sido posible que nos acompañe en nuestro viaje de regreso al país. ¿Qué pasa con esto? Hemos hecho lo imposible porque no los podamos llevar. ¿Por qué no los podemos llevar en este momento? Las aerolíneas solo tienen 2 modalidades de poder llevar al perrito. O es en bodega, que es donde van las maletas dentro de un kennel rígido, o es arriba en cabina con nosotros, en este caso abajo del asiento, como llevas a lo mejor un morral, en un kennel blando. Pero Apolo, por ser de raza pug carlino y tener una condición que es braquicefálico, no puede ir abajo. No puede ir abajo. Los perros de raza braquicefálica es que tienen la nariz chata, que no respiran bien, hocico, y pues no respiran bien. Esto hace que no puedan ir en bodega con las maletas en un kennel rígido, porque sufren o sufrirían de
falta de aire y puede llegar a suceder el caso de que puedan perder la vida, tanto porque no se regule la temperatura y ellos no puedan aclimatizarse. Él sale simplemente a pasear ahorita, que hace, no sé, 30 y pico de grados, y él dura 10 minutos y ya él quiere subir y llega aquí arriba cansadísimo. O sea, que no se controle bien la temperatura en el avión es fatal, y ya se ha visto muchísimos casos. Incluso antes permitían que el branquicefálico fuera abajo porque era algo que no se sabía, había como mucha ignorancia en el tema, pero se han hecho mucho eco en las redes sociales de perritos que han fallecido, incluso no branquicefálicos, imagínense ustedes. Entonces ya ahora ni siquiera te están permitiendo viajar con el perro. O sea, lo tienen totalmente prohibido para esas razas. Igual para nosotros está súper descartado. Sí, nosotros ni siquiera lo tomamos en consideración. Ni siquiera la primera vez. La otra opción que tienen las aerolíneas es que vaya con nosotros en la cabina, pero hay un pequeño y gran problema de peso, y es que Apolo pesa unos casi 12 kilos, 11 kilos y alguito, 12 kilos, su peso ronda por allí. Él, a pesar de que es una raza mediana de perro, él en particular es grande, porque su abuelo era enorme. Entonces no es un put carlino pequeño como a veces los vemos en la calle, es un put carlino bastante grande, y esto hace que obviamente pese más. Entonces las aerolíneas solo tienen una condición para poder llevar a tu perro contigo en cabina, y es que no exceda los 8 kilos de peso ya con el kennel blando adentro, pues, o sea, que el perro dentro del kennel, pesándolo todo, no exceda los 8 kilos. Cuando nosotros viajamos de Venezuela a Portugal, cuando emigramos hace casi 5 años atrás, pudimos llevarlo con nosotros en cabina con nosotros porque hicieron una excepción. Ya Apolo se pasaba de los kilos, él pesaba casi unos 10 kilos aproximadamente cuando emigramos de Venezuela, y sin embargo con la aerolínea que volamos en ese momento hizo una excepción y pudimos viajar con él sin ningún problema. Ahora, para nosotros en este momento ha sido imposible comunicarnos con la persona correcta, con Turkish Airlines, que es con la aerolínea con la que vamos a viajar hacia Venezuela de vuelta, porque este es otro problema. No hay muchas aerolíneas disponibles en este momento por temas de pandemia y por otras razones que viajen a Venezuela directamente. Turkish es una de las pocas que está viajando para Venezuela de vuelos directos, aunque en nuestro caso por vivir en Portugal tenemos que hacer una escala desde Porto hasta Turquía y de Turquía hacia Venezuela. Es un viaje bastante largo, pero era la menor cantidad de escala para poder viajar directamente a Venezuela. Era la mejor opción que conseguimos para Apolo. Sin embargo, no hemos podido comunicarnos con la persona adecuada con la cual podamos explicarles la situación y ver qué opciones tenemos, porque realmente Apolo para nosotros es nuestro hijo. Y esto es algo que quiero hacer eco aquí, porque para nosotros Apolo es parte de nuestra familia, y irnos sin él pues está siendo un pesar muy grande. Realmente nos estamos conteniendo aquí los sentimientos, pero no ha sido posible explicar esta situación más allá del call center que ofrece Turkish. El que te atiende, ¿sabes? Entonces, claro, yo no culpo a la persona porque la persona tiene directrices que seguir y ella no puede hacer milagros ni puede hacer cosas que se escapan de sus manos. Pero yo sé que quizás hablando con la persona adecuada de Turkish, quizás hasta podamos llegar a un acuerdo a cambio de que nos dejen viajar con nuestro perrito. Ahora, yo sé que en este viaje no va a ser posible, ya está todo organizado, ya no se pudo hacer nada, aunque llevamos meses intentándolo con correos electrónicos, con llamadas, escribiéndoles en redes sociales, en su Instagram, en Twitter, en Facebook, por todos lados. Hemos intentado contactar con Turkish para explicar la situación, más allá de la comunicación que hemos tenido con el call center. Porque también nosotros llamábamos no por hacer unas excepciones. Sí. Es porque existe como otra forma, otra modalidad de tú viajar con un perro más grande en cabina, que son los perros lazarillos, que normalmente suelen ser los golden, y tienen un permiso especial, el perro está identificado, hay una documentación. Y también está otra que son los animales de estimación, que son como para apoyo emocional de la persona. No es un lazarillo, pero es apoyo emocional. En nuestro caso, pues nosotros nos vamos a mudar y obviamente que esta figura entraría perfectamente a Apolo. Se necesita una documentación especial, documentación que pudiésemos conseguir, pero cuando llamamos a los lazarillos sí les permiten que sea la cantidad de kilos X, pero a los perros de estimación, de apoyo emocional, no. Tienen que igual cumplir con los 8 kilos. Entonces, ¿para qué existe esa forma? Claro. No sabemos. Ahora, por el tema del COVID, algunas aerolíneas lo han retirado y anteriormente sí se podía, pero bueno, es algo que existe, que es una forma que existe, pero que ahorita no hemos podido lograr que las acepten de alguna otra manera. Entonces, bueno, aquí es donde entran ustedes
y que les vamos a pedir un enorme favor, a ver si conseguimos a través de este video le llegue a la persona adecuada de Turkish Airlines para que nos permita buscar a nuestro perro en algún momento que podamos organizar el traslado, ya sea que yo venga desde Venezuela otra vez a Portugal y lo busque y me lo lleve, ya teniendo el consentimiento de la aerolínea de que nos los van a permitir. Entonces, ¿cómo nos pueden ayudar? Que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, Gabriel Herrera _, y también pueden seguir a Angie en su Instagram, Angeliana K. Se las voy a dejar por aquí por pantalla. Nos sigan por allí para que luego nos puedan etiquetar en un comentario que le hagan a Turkish en sus redes sociales, a Turkish Airlines, en donde comenten de que nos permitan viajar con nuestro perrito Apolo para que se pueda reunir con nosotros en Venezuela. Y entonces, para que Turkish entre en contacto con nosotros a través de esa etiqueta que van a dejar allí de nuestras redes sociales y podamos de alguna u otra manera conversar con la persona adecuada. Otra cosa es que si alguno de ustedes trabaja en Turkish, que nos esté viendo, o conozcan a algún familiar que trabaje en Turkish y que pueda hacer el enlace para que nosotros podamos comunicarnos de alguna u otra manera, se los vamos a agradecer en el alma. La elección de nosotros escoger Turkish es porque Turkish vuela directo de Venezuela sin hacer escalas con otras compañías aéreas. Entonces Turkish sería la mejor opción en este momento. Entonces, amigos, es de todo corazón que se los pedimos. Si nos pueden ayudar al respecto con eso y poder reunirnos con Apolito, se los vamos a agradecer en el alma. A mí no me gusta pedir de esta manera, pero estamos desesperados y no conseguimos otra forma. Así que bueno, les vamos a dejar nuestras redes sociales allí para que nos sigan y nos puedan etiquetar luego ahí en el comentario que les van a dejar a Turkish. Y esperamos que esto se resuelva. Ahora, ¿por qué estamos regresando? ¿Qué es lo que nos motivó o nos impulsó a regresar? Eso lo van a saber más adelante, porque en este momento tenemos que arreglar muchas cosas que están pendientes para poder emprender ese viaje, que todavía en este momento que estamos grabando esta parte del video faltan 2 días. Mañana tenemos que hacer unas últimas cositas. Me tengo que cortar el cabello. Últimas cositas, vamos a pasar todo el día en la calle. Sí, tenemos que hacernos la prueba PCR. Tenemos que hacer muchas cosas. Angie tiene que salir justo en este momento a hacer otras. Yo mientras tanto me voy a quedar para hacer maletas y voy a hacer otras cosas que necesito, y ustedes me van a acompañar un poco a organizar todo eso. Así que bueno, vamos allá. Chao. Bueno, entre las tantas cosas que me faltan hacer, y de las más importantes, es hacer maletas y ordenar los equipos que me voy a llevar. Y así ustedes ven más o menos cómo ordeno toda la cuestión de equipaje y de equipos electrónicos cuando me voy de viaje. Pero en esta ocasión es súper importante, no se me olvide nada, sobre todo en el tema de los equipos, porque no tengo una fecha de regreso. Así que en eso es lo que me voy a concentrar el día de hoy, y ustedes me van a acompañar un poquito a ver cómo ordeno todo eso. Al pobre Apolo, pues esta situación no le gusta mucho. Ahí está bastante triste, porque en lo que ve que yo saco maletas, miren, se pone inmediatamente triste. Y de verdad creo que nosotros, o no sé si él realmente, quién está más triste. Te lo prometo que vamos a hacer todo lo posible por llevarte muy pronto. Te lo prometo. Bueno, usualmente guardo los equipos en esa última gaveta de allí, donde tengo aquí encima mis placas de YouTube. La placa de YouTube de Angie, la de 100.000 y la de 1.000.000 que recientemente hemos recibido como premio. Bueno, esta gaveta no es que esté muy ordenada, lo siento, pero entre mi desorden yo consigo las cosas. Por lo menos está todo en un mismo sitio y las consigo rápido, todo lo que necesito. Voy a ir sacando las cosas más importantes, lo que voy a necesitar, y luego les sigo mostrando a ver qué tantas cosas me voy a llevar de esta gaveta, que son primordiales cuando me voy de viaje. Bueno, básicamente son algunas de estas cosas que tengo que ordenar. Lo más importante son estas cositas, aunque estos sí me sirven, que son para el enchufe que se utiliza en Venezuela y que le puedo colocar los equipos de aquí de Europa. Entonces estos son muy importantes. Y lo que sí voy a hacer justo ahora es conectar esto aquí para poder dejar cargando estas baterías por si no están cargadas, y hacerlo con tiempo. Así que voy a ir dejando cargando esto acá y listo. Por cierto, lástima que no me puedo llevar mis pesas, me van a hacer falta, pero apenas llegue a Venezuela voy a comprar, porque no voy a dejar de hacer ejercicio. Pasando al cuarto para ver lo de la maleta, pues les muestro que ya compré
2 sacos de 12 kilos cada uno, son 24 kilos de perrarina, para que Apolo tenga sin falta perrarina mientras resolvemos llevarlo a Venezuela. Ahí están los dos. Y por aquí tenemos ya, Angie tiene su maleta ya preparada, ella sí que se adelantó un poquito a mí, tenía un poquito más de tiempo y pues hizo maletas ya las tiene aquí preparaditas y listas con cosas de higiene personal y todo. Yo sí estoy crudo porque aquí tengo mi morral, que es donde meto los equipos, por cierto, ya eso lo vamos a arreglar. Pero aquí tengo mi maleta grande principal, que aunque tiene algunas cosas aquí, está todo desordenado, porque lo que hice fue, pum, lanzar allí algunas cosas que iba viendo y que no iba a ir utilizando durante mis días que me quedaban aquí en Portugal, y las fui metiendo aquí. Pero si me siguen por mi cuenta de Instagram, sabrán que yo ordené este closet. Perdón, Apolo, perdóname. Miren cómo él tiene su colita abajo. Él tiene su colita abajo cuando está triste. Mira, actívate. ¿Ah? Mira, puchi, levanta la cola. Él no le gustan las maletas. Él sabe que nos vamos, lo sabe. Bueno, les contaba que si me siguen por mi cuenta de Instagram sabrán que en estos días ordené mi closet, aunque no lo parezca, y aparté toda la ropa que me iba a llevar. Y también aparté otra ropa porque pienso llevarme ropa que ya no uso para regalar en Venezuela, porque sé que mucha gente le va a hacer falta. Y mucha de la ropa que está aquí adentro es ropa para regalar, pero todavía me falta guardar mucha, y otra que es la que me voy a llevar yo como tal. Entonces de aquí para acá es ropa que me voy a llevar, y otra ropa que voy a dejar porque no la voy a necesitar en Venezuela, es ropa de invierno y eso no me va a hacer falta por allá. Obviamente mi gorra de los tigres. Entonces bueno, me voy a poner en eso, que como dato interesante es primera vez en 5 años desde que emigré de Venezuela que esta maleta vio la luz del día, porque llegamos, sacamos todo lo que había que sacar y se quedó justo allá arriba guardada durante 5 años, esperando el momento de regresar, y finalmente llegó ese día y ustedes lo están viviendo conmigo. Ahora bueno, me toca sacar esto para poder ordenar mejor todo lo que ya está aquí y poder meter lo siguiente. Miren la que me compré en Egipto. Salió buena, salió buena. Les voy a enseñar rapidito cómo es que yo hago para doblar la ropa y que me quepa la mayor cantidad posible. Yo agarro y la doblo aquí y luego la doblo aquí y queda de esta manera. Este es el primer doblez, queda así. Solo queda el ancho de lo que es el cuello de la franela en este caso, ¿verdad? Y luego lo que hago cuando está así, súper fácil. Empiezo a doblar desde aquí como que si fuera un shawarma, un tabaquito, un wrap, así. Miren cómo queda. ¿Ven? Y de esta manera, algo que se podría ver y ocupe todo este espacio, se ve así, súper dobladito. Imagínense cuántas piezas de... Después de un buen rato, no sé exactamente cuánto tiempo ya llevo haciendo la maleta, pues así va. Ya pude meter aquí todo lo que son franelas, camisas y este tipo de prendas. Además ya bajé la maleta de mano y aquí decidí meter lo que son las chaquetas más gruesas, que ocupan mucho espacio. Fíjense la cantidad de espacio que ocupa aquí. Me podría llevar un par en la mano para desocupar, pero entre menos cosas cargue yo encima mejor, por el tema de poder grabarles los videos. Además voy a llevar el morral, entonces tener cosas en la mano más la cámara y todo eso se vuelve un 8. Pero bueno, así va. Solo me falta de aquí del... esta partecita de la maleta, por si tengo que comprar algunas cosas más para llevar, lo pueda meter aquí, sobre todo si son cosas como líquidos o cosas así, porque como esta maleta va en bodega, entonces puedo llevar de todo. Otra cosa que también estaba ocupándome en estos días era respaldar toda la información que tenía en el disco que recuperé. ¿Se acuerdan que había perdido la información, que se había dañado el disco y que ahí tenía todo el respaldo de mi canal, videos, clips, fotos, todo? Porque además, no sé si lo saben, pero yo también tengo mi página de Facebook, donde en este momento somos más de 240,000 personas, y donde también subo el contenido que estoy subiendo en mi canal de YouTube. Entonces necesito ese respaldo en Venezuela. Mañana es otro día y entre las cosas que tengo que hacer es cortarme el cabello, porque no me quiero ir como un loco y quiero llegar con mi familia presentable. Así que bueno, yo voy a continuar aquí y nos vemos mañana.
Buenos días, chicos, nuevo día, nuevas actividades que hacer, nuevos pendientes y entre ellos venir a hacernos la prueba del COVID, porque aunque ya estamos vacunados con la dosis de Janssen, que es solo una dosis, y para los que me siguen en mi cuenta de Instagram lo sabrán porque se los estuve contando por allí, para entrar a Venezuela, a pesar de que ya estás vacunado, están exigiendo prueba de COVID-19 y además hacerse una al momento de llegar, que tienes que pagar allí, me han dicho, y en efectivo. Entonces, bueno, creo que son $60 el pago en Venezuela, y aquí en Portugal en la Cruz Roja es 60 euros. Es el sitio que más barato hemos conseguido, así que bueno, vamos a hacernos eso y salir de ese pendiente, y luego sí me voy a ir a cortar el cabello. Angie, por supuesto, me acompaña el día de hoy. Hola, estoy un poquito dormido, es muy temprano. Estamos muy dormidos, realmente. Nos paramos y ayer, bueno, hoy nos dormimos súper tarde. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, miren, aquí cuesta, como les dije, 60 euros. La puedes hacer tanto por el drive-thru o a pie, como hay personas allí. Nosotros estamos esperando nuestro turno y los resultados de esta prueba nos deberían de llegar en máximo 24 horas. Así que nos las estamos haciendo muy temprano en la mañana para que mañana en la mañana las tengamos con nosotros y tengan la mayor cantidad de tiempo de validez posible. Bueno, listo. Ya yo no sé cuántas pruebas PCR nos hemos hecho y realmente ya me han dicho por mi cuenta de Instagram y así en comentarios y tal, me han dicho que ya mi nariz debe parecer, por lo menos los venezolanos, el túnel de la Cabrera. De tantas veces que me la he hecho. Pero bueno, listos. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Yo me voy a cortar el cabello mientras que Angie se hace sus uñas. Bueno, aunque digan algunos que no parece, sí me corté el cabello, miren, más presentable, perfecto. Angie también se hizo sus uñas hoy y Apolo está ahí, bueno, recibiéndonos. Pero a alguien hay que llevarlo al veterinario antes de irnos porque le tocan unas vacunas, así que el que está ahí va para el veterinario hoy. Llegó el momento del día de vacunar a Apolo y no quiere subir. Mira, Apolo, mira, vente, sube. Miren cómo tiene la cola abajo, miren. No le gusta venir al veterinario. Sube. 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 Anda. Bueno, disculpen el desastre, pero es que estoy aprovechando de organizar muchas cosas y detalles que me hacen falta, pero detalles que son importantes. Y una de ellas es, miren, tengo que llevarme este chip, que es el chip que utilizo cuando voy a México. Y yo creo que muy pronto voy a volver a México, así que me lo voy a llevar, que es el que siempre uso y todavía lo guardo desde mi primera vez. Y en eso, miren, vi todos los chips que tengo cuando voy de viaje. Entonces, miren, conseguí algunas moneditas mexicanas que me van quedando así, me las voy a llevar también. ¿Y qué más? Y miren, estos son otras monedas que tengo de otros países, pero estas sí no me hacen falta llevarlas de momento. Ya después, cuando mude otras cosas y venga de nuevo no sé cuándo, pues me llevaré más cosas para dejar en Venezuela. Pero entre tanto no puedo cargar con todo en este viaje. Por cierto, ¿se acuerdan cuando estuvimos a principios de año en Estados Unidos y fuimos a cambiar dinero con Oscar Alejandro? Miren, los tengo aquí y justo me van a hacer falta cuando vaya a Venezuela, porque el tema del cambio me dicen que todavía está un poquito así como complicado para dar vueltos, sobre todo en billetes pequeños. Así que bueno, me voy un poquito preparado. Y ordenando todo este desastre, miren lo que me conseguí. Una chapita de Venezuela desde cuando emigré hace 5 años y que definitivamente, bueno, es una señal y las cosas que uno se consigue. Miren esto. Esto es una cartera que dejé de utilizar porque ya se puso muy viejita y conseguí dinero que yo me traje la primera vez que emigré, que bueno, me lo traje en efectivo para utilizar mientras el día que me venía en el aeropuerto, cosas para comprar, y me quedó. Y ya no alcanza, pero para nada. Ajá, esto lo voy a necesitar muchísimo, porque esto es para poder usar el transporte público en México. Y creo que, bueno, en su momento me fue difícil conseguirla el día que la necesitaba, porque como que se agotan o algo así. Ah, qué bueno que la conseguí. Esto me lo voy a llevar. Y bueno, lo último que les quería mostrar es esta cadenita, que la tengo guardada aquí, porque fue un crucifijo que me dio mi mamá, que fue el que utilicé en el día de mi bautizo. Y mi mamá, cuando emigré, me lo dio y me dijo: toma, llévatelo contigo. Y todavía lo tengo aquí y va de vuelta. Va de vuelta.
amigos, son pasada la medianoche y hemos terminado de organizar las maletas. Allí están listas para esperar mañana el día de montarnos en ese avión. Y ahí ustedes pueden ver el resumen de cómo se ven 5 años de emigración fuera de tu país y cuando vas de vuelta nuevamente. Nos llevamos una maleta extra de vuelta, esa de allí. Nosotros emigramos con esas 2 grandes que están allí y esas 2 de mano que están allí y van de regreso otra vez. Así que bueno, nos vemos mañana de camino al aeropuerto. Amigos, buenos días, un nuevo día y ha llegado el día. Estamos haciendo los últimos preparativos, recogiendo las últimas cositas. Pero bueno, ya yo estoy vestido, estoy a punto de bajar lo que son las maletas para el carro, guardar todo, salir al aeropuerto y bueno, empezar esta nueva aventura. Por cierto, algo que no les comentamos y seguro muchos de ustedes tendrán la duda, ¿de dónde se va a quedar Apolo? ¿Quién lo va a cuidar mientras que nosotros resolvemos todo este tema? Pues recuerden que mi cuñada, la hermana de Angie, vive aquí en Portugal y ella es la que se encarga de cuidar a Apolo cuando andamos de viaje. Y ella lo cuida como un rey. Y nada, no queda más sino empezar a recoger. Ya les vamos a contar a medida que va avanzando el video y a medida que vamos haciendo las demás cosas del por qué decidimos irnos para Venezuela en este momento, qué es lo que ha cambiado, qué es lo que no ha cambiado y por qué tomamos esta importante decisión. Eso más adelante. Pero antes necesito hacer todo esto. Estamos a punto de salir, pero antes tenemos que pasar por un lugar también muy importante y es despedirnos de nuestra cuñada, de nuestro sobrino. Así que, bueno, de los familiares que también dejamos acá. Así que, bueno, se viene la parte de las despedidas que son tristes, pero necesarias. Bueno, algo que no pude llevar conmigo, no entró en el equipaje. Mi PlayStation la voy a tener que dejar. La recogí porque se la voy a prestar a un amigo que me dijo, si no te la vas a llevar, préstamela. Entonces, bueno, se la voy a prestar pero la voy a extrañar, creo. ¿Qué hubiesen hecho ustedes? ¿Sacaban ropa y metían la PlayStation o no? Bueno, ya le dejamos su aire prendido para el resto del día. Subió muy agitado de la bajada, está haciendo mucho calor afuera. Sí. De cerrar las cortinas un poco. Este es el momento más duro para nosotros. No puede ser de otra manera del momento. Pues pasa. Anda, vente. Vente, anda, pasa. Venimos pronto, ¿sí? Anda. ¿Viste? Pasa, papá, pasa. Vamos. Anda, pasa. Quintoava despedida. Abrimos de nuevo la puerta. Miren cómo tiene su colita abajo. Vente. Vamos. No me agrada, Gabo. ¿Por qué estás triste? ¿Ah? No me gusta separarme de las personas que quiero. Otra vez. Pero nos reuniremos con otras. De verdad. Listo, maletas listas. Bueno, hicimos una pequeña parada para dejar el vehículo lleno de combustible y puedan sacar a pasear a Andrea cuando no estemos. Porque saben que aquí es obligatorio llevar al bebé como en una cestita, aquí le dicen un huevito. Y bueno, ya estaba obstinado. Mientras estábamos echando gasolina empezó a llorar y bueno, hicimos una paradita para sacarlo y que respirara un poquito aire. Y así nos da chance de estar un poquito más con él antes de montarnos en el avión y llegar al aeropuerto. Bueno, hemos llegado ahora a descargar las maletas. Bueno, dando teterito mientras que abre el check-in para poder dejar las maletas y poder pasar a las puertas de embarque. Vamos a hacer un pago de último momento porque para poder entrar a Venezuela tienes que tener ya pago una prueba PCR que te hacen al llegar. Ahora es bajo esa modalidad, tienes que pagar una prueba PCR, inclusive ya habiéndote hecho una prueba PCR para poder abordar el vuelo. Exacto, que es obligatorio, vale Sí, acotar. es obligatorio. Sí, habían personas que nos habían dicho que se pagaba en el lugar
por lo que estábamos reservando la cantidad de $60 En al efectivo. llegar en efectivo, el dinero completo para evitar el no tengo cambio y todo aquello. Pero tengan que tener en cuenta que dependiendo de la aerolínea pueden cobrártelo antes o después, así que tienen que tener el dinero doble, tanto en la cuenta o en la moneda de donde estén como en dólares para llegar allá. Es nuestra recomendación. Exacto. Y lo puedes pagar o en efectivo aquí o lo puedes pagar con tarjeta, como te sea más sencillo, en la oficina de Turkish, aquí por ejemplo en el aeropuerto de Oporto. Así que bueno, vamos a hacer el check-in y continuamos. Bueno, finalmente y después de tanta carrera llegamos a la puerta de embarque. Ya estamos haciendo la fila aquí para abordar nuestro vuelo que nos va a llevar a nuestra primera escala, que es Estambul, en Turquía. Y sí, como les comentábamos, nuestra primera escala va a ser en Turquía, en Estambul. Nunca hemos ido a Turquía, es un destino que está ahí pendiente desde hace tiempo. Me sentí tentada a bajarme, pero con ese poco maleta. No, es imposible, En es otra imposible. Porque tenemos demasiado equipaje y además que queríamos como planificar un viaje para Turquía bien planificado. Bien, exacto, en una escala corta. Sí. Ruego demasiado porque esas personas que están ahí abajo estén haciendo bien su trabajo y mis maletas lleguen a su destino. Por favor, gracias. Lo pedimos demasiado. Las escaleras estaban muy largas. International transfer connection flight to Caracas. Ya, thank you. Bueno, al fin vemos aquí Caracas, nuestro vuelo. Wow, miren este aeropuerto, qué bonito está. Bueno, en este momento son las 9:24 de la noche. Nuestro vuelo, como les comenté, sale a las 2:05 de la mañana, así que nos quedan unas cuantas horas. Nos da para descansar, nos da para recorrer un poco del aeropuerto, escuchar a niños llorar. Miren qué bonito el diseño de los techos. Está muy bonito, de verdad. Cosas que se consiguen en el Duty Free de Estambul. Delicias turcas, turrones. Wow, Qué rico. se ve buenísimo. Uy, negocios árabes. Oh, y esto tenemos que llevar. Hay Wi-Fi gratis y hay algo que les tengo que decir con respecto al Wi-Fi gratis de los aeropuertos. Bueno, vean, esta es el área de embarque, de una de las áreas de embarque. Tienen aquí estos puestos con enchufes, puertos USB y diferentes tipos, depende de dónde vengan. Lo que les quería comentar acerca de conectarse a las redes Wi-Fi de los aeropuertos es que tienen que tener mucho cuidado, sobre todo si cuando se conectan es para poder acceder, por ejemplo, al banco, a cosas muy personales como el correo electrónico. Y este tipo de conexiones públicas son riesgosas porque pueden de alguna u otra manera hackearte, hacerte phishing, o sea, te pueden quitar la clave de tus tarjetas de crédito, el acceso a tu cuenta, te pueden hacer cantidad de cosas. Pueden ocurrir este tipo de estafas cuando te conectas a redes públicas. Entonces, ¿qué les vengo a recomendar con eso? Que usen una VPN. Y en este caso les vengo a recomendar la VPN de Surfshark. Ya se las he recomendado antes, es la que utilizo siempre y yo que me la paso viajando y conectándome a redes públicas, pues es indispensable. Otra cosa que les puede suceder cuando, por ejemplo, acceden a su cuenta bancaria en otro país es que los bloqueen por estar en otra ubicación. Entonces, con la VPN evitan este tipo de situaciones. Además, que tiene muchas otras ventajas, como por ejemplo, si eres fanático de las series, por ejemplo en Netflix, Disney Plus, y quieres ver contenido exclusivo que solo hay en ciertos países, puedes hacerlo simplemente colocando la ubicación de ese país. Además de todo esto, ofrece muchas ventajas, como por ejemplo que lo puedes colocar en cualquier cantidad de dispositivos que tengas, tablet, teléfonos celulares, tu televisor inteligente, en todos los lugares, porque no tiene un límite de equipos. Adicional a esto, existen aplicaciones para todo tipo de plataformas, como PC, como Mac, iOS, Linux, Android, todas. Y lo mejor de todo de utilizar la VPN de Surfshark es que es súper fácil. Simplemente acceden a la red Wi-Fi
en este caso la que tiene libre el aeropuerto, ingresan a la aplicación y se conectan en la ubicación que quieren estar. Yo en este caso voy a elegir Portugal y es tan fácil como esto. Miren lo rápido que se conecta y listo. Y aquí viene la mejor parte porque siempre les consigo una buena oferta para que aprovechen, y es que usando mi código promocional Gabriel Herrera van a obtener un 83% de descuento en su suscripción y además tienen 3 meses gratis. Así que no lo vayan a desaprovechar, van a tener el enlace y simplemente tienen que colocar ese código promocional, lo tienen en la descripción del video y en el comentario fijado. Así que no dejen pasar esa oportunidad. Bueno, vamos a ver cómo son los baños turcos de un aeropuerto. Normal. Pero sí que existe una diferencia, la conseguí, miren. A la turca Tuvalet Squat Toilet. Miren cómo es. Es simplemente un hueco en el piso, una letrina en el piso, a ras, simplemente para pararte aquí y hacer tus cosas parado rapidito, pero sin necesidad de estar fuera y que te sientas incómodo. Pero tiene una duchita, entonces no sé si es que la gente se agacha y hacer también del 2 o solo es del 1, tengo que investigar. Bueno, ya investigamos mejor para qué era ese baño porque estaba también en el baño de Angie y al salir me dijo. Entonces yo dije, entonces no es para lo que yo interpreté que es, que simplemente es para llegar y hacer tus cosas parado. No, al parecer es para tú usar ese baño en cuclillas. Sí, y de esa manera pues no, por ejemplo en el caso de las chicas no tienes contacto con la poseta. Claro. Y en el caso de los chicos también, porque aunque poco la usan, entran al baño para usar el retrete como tal, les sirve pues para no tener contacto. Y creo que naturalmente el ser humano está diseñado naturalmente para hacer tus necesidades así en cuclillas, no sentado en una poseta, en Dicen un que sanitario. justamente esa forma que se posicionan las piernas cuando estás de cuclillas facilita pues la evacuación, cosa Así que es. no ocurre cuando nos sentamos en el retrete convencional. Yo de momento es primera vez que lo veo. Ustedes díganme en los comentarios si lo habían visto. Y si todavía no le han dado like a este video, vayan dándole porque ya les vamos a contar entonces las razones del porqué de esto. Bueno, vamos a ir a la parte de arriba mientras que todavía aparece la información de nuestra puerta de embarque para explorar un poquito más y ver qué más nos podemos conseguir en este gran y bello aeropuerto. Allá viene Angie. Vemos restaurantes, ya estoy viendo más restaurantes ahí de comida, que es lo que más me interesa, tengo hambre. Y nuestro vuelo dura 12 horas hasta Caracas, desde aquí, desde Estambul. Oh, esta parte es más bonita aún. Miren, wow, miren, eso no se ve fin allá. Wow, qué aeropuerto tan bonito, miren eso. No, miren, la parte de abajo, si ya me había parecido bonita, esta, miren él. No, está muy bien. Hay tiendas de todo tipo. Está el Duty Free. Están tiendas de marcas conocidas como Samsonite, Michael Kors, de lentes. Miren, hay puestos, kiosquitos así para comprar comida. Esto es de chocolates, jugos naturales, como fresas con chocolate y ese tipo de cosas. Está inmenso. Definitivamente tenemos que visitar Turquía, porque si el aeropuerto es así y te reciben así, no me quiero imaginar el país. Miren, cosas que se consiguen en las tiendas del aeropuerto de Turquía. Kitbe, hay tabaquitos. Miren esto, qué rico. Yo quiero comer aquí. Ahora buscar una mesa disponible es lo difícil. Esto es lo que vamos a comer en nuestra primera vez en Turquía, o en el aeropuerto por lo menos. Baklava, que es un dulce árabe. Jugo de naranja, para que sea algo natural entre tantas cosas. Yo me pedí un wrap de carne. Y Angie se pidió unos tabaquitos de arroz, así que eso es lo que se va a comer hoy. Vamos a eso. Bueno, ahí está súper emocionada. Porque les comento, desde que yo me convertí a vegetariana, pues no había podido conseguir de estos tabaquitos porque ellos suelen hacerse mezclados con carne. Y este en especial no tiene. Pero sepan tan ricos como los de Venezuela, porque tenía años que no comía esto. Le siento algo diferente. Tiene mucho sabor dentro, está muy sazonado. Pero bueno, al no tener carne, supongo que esta es el equilibrio. Y de esa manera, si logran ver, adentro se ve como que si tuviera carne, o sea, se ve rojito, rosadito, naranja, así. Llegó mi turno, voy a probar el wrap. Miren, es así, se ve bastante casera la masa. La carne está muy bien, solo está un poquito seco. Le hace falta como una salsita de ajo. Pero está muy bueno de sabor y todo. Mente de gordito tú. Está bueno, está bueno. Si se están preguntando cuánto nos costaron los tabaquitos, el wrap, los dos jugos naturales y los dulces, fueron $25 al cambio. Y llegó el momento de probar los dulces. Muy bueno. De los dulces en general, los árabes tienen un puesto ahí de primero en cuanto a mi gusto. Miren qué particular esto en el aeropuerto. En el letrero donde te dice la señalización hay una mezquita, o sea, ponen allí una mezquita
porque recuerden que Turquía es un país de religión musulmana, así que tienen esos espacios disponibles para que la gente, sin importar si está en el aeropuerto, lo puedan hacer. ¿Son venezolanos? ¿Van a Caracas? Sí, vamos a Caracas. ¿Van en el mismo vuelo que yo? Seguramente que Sí, sí. en el de las 2 y 5. Sí. Qué fino. Miren, me perdonan que yo he alargado toda esta situación de explicar todo, pero es que no hemos parado. Desde que empecé a grabar este video no hemos parado de yo decir, tengo este momento para sentarme y explicárselos. En lo que lleguemos a Caracas, en lo que lleguemos a Venezuela, con calma lo hacemos. De momento déjenme mostrarles todo el asunto del avión que nos va a llevar de regreso a nuestro país, porque estoy muy emocionado. En este vuelo, como es más largo, te entregan como más cosas. El mismo kit de higiene que nos entregaron en el anterior, nos entregan este pack que trae una manta, es una manta eco-friendly, y además te entregan unos audífonos, pero esta vez son más grandes, de estos que se ponen alrededor de la cabeza aquí. Están mejores que los otros. Y tenemos nuestra pantalla aquí, muy buena, con idioma en español. Y ha llegado la hora del desayuno. Falta más o menos 1 hora y media para aterrizar en Caracas. Ya yo no puedo comer más. Nos han dado tanta comida, han sido 3 comidas en total. Y además puedes pedir, por ejemplo, torta, puedes pedir pan con queso cuando tú quieras. Entonces, miren, no me cabe más comida. Bueno, finalmente llegamos. Ay, sí, demasiadas horas de vuelo. Demasiadas horas de vuelo, muy emocionados. Y bueno, todavía nos falta un proceso de hacernos la prueba del COVID, esperar las maletas, y eso aquí tarda bastante. Entonces, vamos a ver qué tan rápido va a ser el proceso. Qué sabroso. Aquí tienen a los atletas que ganaron recientemente las medallas en las Olimpiadas. Para los que nos vean, Sí, señor. no sepan, Récord mundial y récord olímpico. Hola, buenas tardes. ¿Ya le choquearon la profe? No, ella no. Ya voy a choquear. Quedó aquí el muchacho. Ya le regresé por favor. Se me había conocido. Ya he visto su video. Ah, qué bueno. Pase por allá, donde está el joven. Por allá. Bienvenido. Ok. Gracias. Bueno, ya aparecieron 2 maletas. Faltan las 2 grandes. Hola, bienvenido. Máquina 5, por favor. 5. Señores, listo. Llegamos. Salimos sin contratiempos. Nada, así súper bien.
Ahora bueno, a encontrarnos con la persona que nos va a llevar desde Caracas hasta Maracay, que es mi ciudad. Bueno, las afueras del aeropuerto está lleno, ¿ok? Y el calorcito de mi país ya se siente. Bueno chicos, y ya vinieron a buscarme mi persona de confianza aquí. Hola Fran, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo andas? saludos. ¿Cómo estuvo esa entrada a Venezuela? Bello, sin novedades, tranquilazo, pasamos súper rápido todo. Miren chicos, y antes que se me olvide, por si están interesados en tener a alguien de confianza que los venga a buscar al aeropuerto aquí de Maiquetía, pues tengo aquí a la persona de full confianza, les voy a dejar su número por aquí. Él está haciendo traslados Valencia, Maracay, Toda Venezuela. toda Venezuela. A toda Venezuela los viene a buscar aquí al aeropuerto sin ningún problema, cuadran con él y full recomendado. Así que lo tienen por ahí en la descripción. Viajamos a Oriente, Occidente y al centro del país. Así es, entonces nada, sé que eso es muy bueno, sobre todo para las personas que a veces llegan y no tienen quien los traslade, entonces siempre es bueno tener a alguien de confianza y ahí va a estar. Bueno, y mientras que nos abastecemos de combustible, queríamos comentar la experiencia de pasar por el aeropuerto. Fue fantástica, de verdad, no tuvimos ningún problema, fue rápido. Un poquito más rápido, Sí, la verdad. de verdad que a diferencia de cuando vinimos en diciembre, sí estaba como más congestionado el tema. También fue solo un vuelo que llegó, había uno que ya se estaba como terminando, que acababa de llegar, y el de nosotros. Pero todo avanzó rápido, lo de la prueba PCR, de revisarte si habías pagado la prueba PCR que pagamos en Oporto, pero todo ese tema fue bastante Fue rápido. como 1 hora y cuarto. Porque Sí, llegamos más a o las 7 y menos. tal, muy tempranito, y salimos como a las 8:30. O sea, fue un poco más de 1 hora. Sí, y después de eso fue pasar por migración, que también fue súper fácil. Hasta me reconoció uno de los guardias allí, que ve mis videos. Y nada, todo bien. Y luego el tema de las maletas, que la vez pasada tuvimos problemas con el tema de que venía con un PlayStation, que venía con el dron. Esta vez vine con mi dron sin ningún problema, pasaron todas mis maletas. Y eso que traía muchísimo más equipaje que la vez anterior. Pero bueno, todo bien. Le cuento las buenas experiencias y las malas. En esta ocasión, pasando por el aeropuerto internacional Simón Bolívar aquí en Maiquetía, Sin novedad. sin novedades. Así que bueno, vamos a continuar el viaje hacia Maracay y nada, pues allá hablaremos con más calma. Bueno amigos, andamos de carrera, dejamos justo las maletas aquí en casa de Angie, que es donde nos vamos a estar quedando de momento. Y digo de momento porque les tenemos una sorpresa que más adelante un poquito les contaré. No sé si les contaré o no les contaré todavía, pero un video de eso va. No sé si muchos se lo imaginarán por qué. Entre otras cosas, vamos entonces a ir a ver a mis papás, que son las personas que nos vamos a encontrar ahorita. Todavía no los he visto porque, como saben, ellos no me fueron a buscar por temas logísticos, pero ya nos vamos a ver. Los papás de Angie pues no, se quedaron del otro lado del charco, estaban en Portugal, ya les comentamos. Y bueno, estoy muy emocionado, vamos a eso. Hola padre querido, bendición. Como no los dejan entrar, ¿Cómo estás? Sí, tenemos. Dios los bendiga. El COVID muy presente siempre. ¿Cómo estás? Mi amor, ¿cómo estás? Dios te bendiga, ¿cómo están? Muy bien. Qué bueno. ¿Todo bien? Todo fino, padre querido. ¿No has montado? Nos agarró de lluvia. No has montado nada. Nada, la gente todavía no sabe. Mi papá me está preguntando que si no he montado historias, nada. Porque esto es una sorpresa y ustedes se van a enterar todos al mismo tiempo en lo que salga publicado este video hoy miércoles que lo están viendo. Bueno, miren, venimos echando cuentos en el camino porque venimos a encontrarnos con mi mamá, pero entre tanto cuento y cuento yo no les he podido grabar mucho. Pero bueno, ya llegamos y vamos a encontrarnos con mi mamá. Vamos a almorzar algo. Yo ando desfasado de horas. Yo ya no sé ni cuándo, si desayuné, si almorcé, si cené. En el avión nos dieron mucha comida, como ustedes vieron, pero ya aquí son las 1:30 de la tarde y yo no sé qué hora sería por allá. Entonces yo lo que sé es que tengo hambre. Bueno, ya llegamos a casa y hay algo que les quería mostrar, además de un poco del desorden que hay. Es que aquí hay dos matas de mamón, dos árboles de mamón. El que no sepa de qué estoy hablando cuando digo mamón es esto. ¿Cómo les conocen en sus países a esta fruta? Yo le conozco como mamón. Yo no sé cómo le conocen en otros países, realmente lo ignoro.
Aunque sí lo he escuchado, pero se me olvidó el nombre. Miren, es así. Esto es algo que de pequeño a uno no lo dejaban comer porque tiene una pepa, ¿cómo le dicen en México? El hueso, tiene un hueso y pues te lo puedes tragar y si te lo tragas pues te ahogas o te puedes morir asfixiado pues. Chacho, esto está buenísimo, tan dulcito. Ya me voy a encaramar en esa mata, a bajar mamón. Bueno, tocó almorzar y qué mejor opción que comida china a lo venezolano. Yo extrañaba mucho esto. Si se están preguntando el precio que pagamos por este plato de 2 contornos y por este plato de un contorno, fue en total $14, ¿ok? En bolívares, 58 millones de bolívares. Y por ejemplo, mi plato está conformado por tallarines, una costilla y carne. Estos son los 2 contornos junto con los tallarines. Y el de Angie, una lumpia y los tallarines. Ahora ustedes me dirán, ¿qué extraña primera comida has escogido para comer en Venezuela? Pues para los venezolanos no será muy extraña porque realmente nosotros amamos la comida china a lo venezolano. Porque la comida china varía mucho dependiendo del país y yo la he probado en varios países y no siempre es igual. Entonces, miren, extrañaba mucho el sabor de la comida china venezolana. Ahora vamos a tener mucho tiempo para probar cosas venezolanas, realmente 100% venezolanas, así que no se me vayan a apresurar en ese tema. Ahora, ¿qué tan buena estará la comida? Vamos a ver si cumple con las expectativas. ¿No saben todo lo que se preparó? Muy bueno. Mira, entrenó hasta el día que salimos. Porque yo sabía que iba a comer mucha comida aquí en Venezuela. Por eso era mi preparación Chinchoso. todos los días, trotar, dieta. Oh, miren la carne, estilo asiático, demasiado buena. Demasiado blandita. Y la lumpia, ya hice trampa, la probé fuera de cámara y está buenísima. Buenísima. Ya el reencuentro ocurrió, toda la parte sentimental, emocional ya ocurrió, no la pude grabar, pero ya estoy con mi mamá, ya estamos reunidos otra vez. ¿Esperabas tenerme tan pronto? No, de verdad que no me imaginé que ibas a venir tan pronto, pensé que ibas a venir para finales de año, pero bueno, que hubo sorpresota, me dio mi bebesote. Sí, mi bebesote de 31 años. Bueno, por sigue siendo mi bebé para las madres. Siempre, yo creo que sí. siguen siendo unos niños. Es verdad, yo siempre acostumbro a venir en época de diciembre porque está toda la familia reunida y me gusta pasar como esa temporada que es bien alegre, pero ahora es diferente, ahora va a ser diferente. Exacto. Bueno, miren, entre las cosas que tengo que hacer si me voy a venir para acá es tener una línea telefónica, porque normalmente cuando venía así de por pocos meses pues utilizaba una que me prestaban y ya, pero si esto va a ser a largo tiempo pues necesito ya mi propia línea. La que yo usaba antes en Venezuela, antes de emigrar, pues se perdió por no utilizarla más, entonces me estoy comprando una y quise darles esos datos de cuánto cuesta. Por ejemplo, la que yo me estoy comprando, que es una que tiene 20 gigas disponibles al mes, cuesta $15 mensuales. Ya ese precio está incluido el chip, que como yo no tengo chip, lo tengo que comprar. Y tiene la posibilidad de comprar 30 gigas más adicionales por, obviamente, una diferencia. También tienen un plan que pagando $5 mensuales tienes 10 gigas al mes. Entonces, bueno, tienen varias opciones allí para que más o menos sepan cómo están los precios en cuanto a este tipo de servicios hoy día en Venezuela. Sí. Estamos llevando algunas cositas nada más como para mañana y pasado, mientras que hacemos un mercado como Dios manda. Y después este tema de los mercados, los precios y todo eso lo vamos a ampliar más adelante porque se vienen videos muy interesantes. Bueno, ya compramos algunos suministros que hacían falta. Ahora nos vamos a casa de los papás de Angie porque necesitamos hablar de un tema bastante importante. ¿Qué haces? Bajando mambo. Antojado. Claro. Sin tierra, ¿no? Sin tierra, mejor. Chiqui inteligente. Mira, tienes mucho de dónde agarrar. ¿Tan bueno? Excelentes. Necesito una bolsa. Pero no, mentira. Vamos a hacer esto más tarde o mañana. Ahora sí, vamos a contarles todo. Hola. Sean todos bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy nuevo en esto. Lo advierto desde un principio. Nunca he subido un video a YouTube. Es primera vez que lo hago. No tengo una cámara profesional. Lo hago desde mi teléfono. Así que bueno, compréndanme esa parte. ¿Cómo les va? Bueno, aquí les estoy trayendo un nuevo video. Disculpen la calidad del audio, pero estoy grabando en el centro comercial y no tengo un micrófono bueno. Ok, amigos, esta es la belleza que acabo de comprar. Así que vamos a desempacar. Ok, esto lo sacamos de aquí. Hoy
tenemos la ansiada placa de los 100.000 suscriptores. Es como que la meta de todos los youtubers, es como que el sueño, el primer sueño que uno tiene, ¿no? Ahora la siguiente pues es de 10 millones. Ay, pero vamos a sacarla. ¿Verdad? No le hemos sacado el impacto. Bueno, amigos, y después de kilómetros de distancia recorridos, Volando, rodando, caminando. 2 vuelos, un sinfín de cosas. Espera en el aeropuerto. Sí, señor. Llegamos. Estamos en Venezuela. Estamos en casa. Sí, podríamos decir que estamos en casa, pero no nuestra casa. Estamos en la casa de los papás de Angie, como les comentamos temprano. Y nada, ahora sí llegó el momento de hablar con ustedes cara a cara del por qué decidimos volver a nuestro país. Por qué decidimos mudarnos de nuevo para acá después de estar viviendo ya en Portugal, después de estar viviendo en un país de primer mundo como es catalogado en muchas organizaciones. ¿Por qué? ¿Por qué tomamos esa decisión? Y para contestar a eso realmente tendríamos que preguntarnos por qué nos fuimos en un principio. Y basado en esos aspectos, ¿qué es lo que ha cambiado que decidimos regresar? Porque entonces, si nos fuimos por unos motivos, esos motivos tuvieron que haber cambiado de alguna manera. ¿Por qué emigramos? Miren, una de las cosas que tuvo mayor peso quizás, entre otros aspectos que les voy a estar mencionando aquí, es el hecho de que Angie y yo ya teníamos muchos años juntos de novios, teníamos ya, no sé, 8, 10. Muchos. Y queríamos ya formar nuestro hogar, queríamos casarnos, queríamos planificar tener nuestra propia casa, así sea alquilada, comprada, lo que sea. Pero esto era imposible para ese momento. Nos queríamos casar, no queríamos vivir ni en casa de mis papás, ni en casa de sus papás. Era la única alternativa, sí, irnos del país. Irnos del país, porque aunque es algo muy común estar en casa de los padres y no le vemos nada de malo, esa no era nuestra proyección a futuro, ¿ok? No queríamos como tener esa proyección a futuro, queríamos era tener algo nuestro. Así que allí nace fundamentalmente la razón más importante, entre otras, de por qué emigramos. Así es. Como les comentábamos, en el año 2015 nació esta idea, pero ¿por qué justamente en ese año? En el año 2013 empieza a haber un declive en cuanto a todas las cosas en el país, en el ámbito económico, en el ámbito social. Ya veníamos sintiendo las cosas, pero como que no terminábamos de caer. Pero en el año 2015 fue cuando, por ejemplo, a nosotros más nos afectó. Fue como el tope de decir, no aguantamos más. No lo vamos a lograr. Tenemos que buscar una alternativa. Entonces, en el año 2015 determinamos y nació la idea de que emigrar era una solución para poder cambiar esta situación, por lo menos a nosotros dos. Y es que en ese año estaba mucho el tema de la escasez de productos básicos, había que hacer filas para comprar. Por horas y horas. Terrible. Muchas personas incluso les salía mejor dejar de trabajar. Sí. Por el tema de que si no lo comprabas en el lugar, la persona que te hacía la cola te cobraba tanto que se te iba el sueldo. Entonces pasaba mucho en las familias. El señor trabajaba y la señora hacía las filas. Era nació aquello que se conocía como el bachaqueo en ese momento también a causa de esto. Muchas personas iban, hacían la cola por otro o para evitar hacer ese trabajo. Entonces la gente, para evitarse la cola, pues compraba los productos revendidos y bueno, eso fue todo un desastre. Entonces, mucho de eso tuvo que ver también con tomar esta decisión. Posterior al tema económico y de escasez, viene nuestro tercer punto, que era la inseguridad para ese momento. Sí, la inseguridad del país fue también un detonante para terminar de tomar esa decisión. Y realmente el tema de la inseguridad fue quizás el mayor aspecto o el peso más importante para la toma de esa decisión para muchas personas. Sí. Fue eso como que la principal razón de emigrar del país. Otro aspecto importante a mencionar es que en esos años se vivieron múltiples protestas en el país. Había mucho descontento, por toda esta situación. Se generaban constantes marchas, constantes manifestaciones, enfrentamientos. Nosotros participamos muchas veces en las manifestaciones. Sí, en los enfrentamientos no, en las manifestaciones. Pero llegó un punto en el que dices, esto no tiene sentido. Esto no, se me va a ir la vida, se me va a ir la juventud en marchas, en protestar algo y pues todo queda igual. Ahora, ya sabiendo ustedes todo esto anterior, todo lo negativo, se preguntarán entonces, regresaron, ¿qué pasó? ¿Todo esto cambió?
todo esto mejoró o se regresaron por alguna otra razón. Bueno, mencionando el aspecto de la escasez, sí que ya no se ve esa escasez en el país. No hay falta de productos, realmente no. Ahora lo que hace falta es poder tener un poder adquisitivo mejor para poder adquirirlos, o que la mayoría de las personas puedan adquirir estos productos que ahora hay en el país, sean importados o nacionales. Pero sí que ya no se ve esas filas de gente comprando un producto básico o teniendo que ir al supermercado a hacer horas de colas de días para simplemente comprar una harina pan de 1 kilo y un aceite. Porque también estaba regulada en ese entonces. Sí, por número de cédula. Tú durabas horas haciendo tu cola y tú querías llevarte un bulto de harina pan. No. Te tocaba uno, te tocaban dos y ya, fuera de la fila. Eso realmente ya no se ve actualmente. Y ojo, que quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, que todos estos aspectos que vamos a mencionar, que a nosotros de alguna u otra manera han cambiado y que esto nos ha llevado a tomar la decisión de volver, lo estamos haciendo bajo el análisis de nosotros, ¿ok? Bajo nuestras circunstancias. Habrá personas que estos puntos todavía no son válidos. Las personas que dirán, no, mira, es que yo en Europa tengo un sistema de salud tan brutal que no me interesa que haya comida. Sí. Siempre tengan atención a esto. Es nuestra perspectiva. Es nuestra opinión personal, es nuestra experiencia, es nuestra forma de querer vivir la vida, de nuestra visión. Es algo muy personal de nosotros, pero que queremos compartir con ustedes porque quizás hay personas que se sientan identificadas con nosotros de alguna u otra manera, que puedan coincidir en alguno de estos puntos y los hagamos quizás reflexionar. Porque algo que sí quiero dejar en claro es que por el hecho de tomar la decisión de regresar a tu país, esto no quiere decir que fracasaste de alguna u otra manera en haber emigrado. Exacto, en un principio. No tiene nada que ver con eso. Y no es nuestro caso. No. O sea, nosotros no nos estamos regresando porque hayamos fracasado. Todo lo contrario, pero todo lo contrario, y por eso se los queremos explicar. Y es que este canal en un principio nació de la idea de ayudar a otros a tomar la decisión de irse. Y yo me dije, ¿por qué después de 5 años ahora lo hacemos al contrario? Porque nosotros, bajo nuestra experiencia, bajo nuestras no ayudamos a otros a tomar esa decisión de que quizás es el momento de regresar, que quizás donde estás, que de alguna u otra manera te puedas sentir frustrado o decaído o deprimido, porque conozco personas que lo están, que realmente están en un país quizás por a veces la presión social de no regresar a su país porque lo van a tildar de fracasado o que te devolviste con la cola entre las piernas. O sea, no quiero eso. Quiero al contrario, motivar a las personas de que quizás escuchen esta es experiencia, o sea, esto de esta pareja, y que no tal vez por eso se dejen guiar, pero que escuchen aquí, escuchen allá, pregunten aquí, pregunten allá. Y esto no nada más, y disculpa que te interrumpa, esto no nada más se aplica a los venezolanos que emigramos, porque emigrar no es nada más de los venezolanos. Hay muchísimos otros países que está bajo esa situación, que muchas personas consiguen en emigrar la solución a los problemas, y no para todo el mundo lo es. Emigrar no es para todo el mundo. Y aquí quería mencionar una pequeña frase que me gustó cuando la leí, ya no recuerdo dónde, pero decía: no podemos esperar a que acabe el sufrimiento para ser felices. Y esto también creo que lo logro ver cuando visito un nuevo país con diferentes culturas, con diferentes maneras de vivir la vida, que no necesariamente son países de primer mundo, y sin embargo su gente vive feliz. Y vive bien. Así es. Entonces miren, la felicidad está en cada uno de nosotros, con que nos sintamos a gusto. No tenemos que esperar a tener lo que realmente queremos. O sea, no podemos esperar a llegar a un destino para ser felices. Así la es. felicidad está en el camino. Así es. Ahora, con respecto a la economía, ¿ha cambiado? ¿Realmente ha mejorado? ¿O cómo es la cosa? De esto es un tema bastante controvertido. Depende a quién le preguntes, cómo se debata, quiénes son los que están participando en la conversación, si son personas que emigraron, si son personas que viven en Venezuela, porque los que emigraron dicen que en Venezuela pues se vive más caro. Sí, entonces o los que emigraron y están fuera y ven la situación de Venezuela, se dice que no viven bien, que las personas aquí no viven bien. Los que todavía están viviendo en Venezuela dicen que sí, otros dicen que no. Todo esto, lo que quiero decir es que depende a quién le preguntes, porque todos tenemos diferentes tipos de opiniones, diferentes tipos de motivaciones, de vivencias. O sea, cada persona, como decimos, es un mundo. Pero ¿qué pasa? Con nosotros, ¿ok? Nosotros, Angeliana y Gabriel Herrera, en la parte económica, Venezuela para nosotros no es que haya empeorado, tampoco quizás está en su mejor momento,
pero ya la vimos peor. Pero sí que el dólar, la entrada del dólar como más, vamos a decirlo así, más protagonista en el país, esto ha hecho que de alguna u otra manera los precios estén un poco más estables en relación a esa moneda y la gente no pierda tanto capital, tanto de su sueldo, porque ahora muchas empresas le pagan a sus empleados en dólares. La cuestión aquí en Venezuela es que la mayoría de las personas trabajan para el sector público y el sector público no siempre paga muy bien. El sector privado, por el contrario, es los que mejores están pagando ahorita. Un sueldo promedio, nos comentan, y ya venimos viendo esto en videos anteriores, de años anteriores, cuando he venido de visita a Venezuela, y es que el promedio está sobre unos 80 y 100 dólares. Y esto lo pueden confirmar los venezolanos que tienen trabajos aquí en este momento y seguramente lo van a estar confirmando en los comentarios. Ojo también, habrá el que gana 10, 20, 30. Sí. Es lo que nosotros nos Porque han esto comentado, depende mucho, esto depende mucho de que a qué sector estás trabajando, en dónde estás trabajando, en qué ciudad, en qué comercio. Rubro, o sea, exacto. depende muchísimo del tipo de negocio porque no hay una tabla que seguir, no hay algo a qué regirse y decir esto es lo que deben pagar. No, esto queda a criterio de cada empresa, de cada empleado. Entonces, claro, ahorita las empresas, para poder incentivar a sus empleados Y de seguir alguna u adelante, otra manera, la idea es avanzar, no quedarte ahí. Pero esto sin duda alguna, bueno, hemos visto alguna mejora en cuanto a la economía. Algunos economistas quizás no coincidan con esto porque dicen que esto es alguna situación un poco más compleja de lo que quizás nosotros vemos a simple vista, pero es nuestra visión, es nuestra percepción, ¿ok? Ahora, más allá de la economía en general del país, más que todo lo que ha cambiado es la economía en general de nosotros como pareja. Y es que no depender de un trabajo que requiera de estar en un sitio fijo nos ha permitido pensar en que podemos estar en cualquier parte del mundo trabajando lo que hacemos, que es crear estos videos que a ustedes les gusta, que vamos alrededor del mundo contándoles nuestras experiencias de los lugares que visitamos, y esto nos da cierta libertad para determinar el lugar que mejor nos convenga para vivir. Y esto también se refleja en lo económico. Ya nosotros tenemos cierta independencia, nos sentimos que podemos estar en cualquier parte del mundo. Y obviamente que el esfuerzo trae sus recompensas. Esto no es un secreto porque de esto nosotros vivimos. Y también depende de cada persona de cómo se maneje económicamente hablando. Y esto obviamente va de la mano con el aspecto que principalmente fue la razón del por qué nos fuimos. Y es que nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, desde que emigramos hace casi 5 años atrás, y no nada más fue el fruto de lo que se generó, exacto, fue de antes también. Fue de antes, o sea, fue una cosa de que veníamos reuniendo desde hace muchísimo tiempo y lo veníamos planificando desde hace mucho tiempo, porque como les comentábamos, o sea, el plan inicial de emigrar era volver, o sea, ese era el plan. No a corto plazo, la verdad. Para nada a corto plazo, pero sí era volver. Era volver. Tanto es así que esto no lo he compartido con ustedes, a pesar de que cuando se hizo esto ya existía el canal de YouTube, estábamos empezando, eso sí, y no me sentía todavía motivado a contárselos hasta que fuese una realidad de decir, esa definitivamente va a ser nuestra casa. Y es que sí, como lo pudieron haber deducido ya por algunas cositas que dije, ya tenemos un hogar aquí en Venezuela, ya tenemos una casa nuestra. Bueno, un apartamento. Un apartamento, en este casa, sí, decimos caso. Es un apartamento que compramos Angie y yo hace ya unos 3 años aproximadamente y hemos guardado este secreto hasta el día de hoy, pero les hice un pequeño guiño en el video donde celebré mi cumpleaños número 31, que fue aquí en Venezuela el año pasado, y grabé una escena justamente allí, justamente en ese lugar. Eso lo van a ver más adelante porque pienso hacerles un video para que conozcan nuestro hogar. Así que tienen que estar muy pendientes de este canal en los próximos videos, porque eso y muchas otras cosas más vamos a estar contando en esta nueva etapa en este canal de YouTube. Y bueno, esto seguramente traerá muchas opiniones al respecto de que, miren, si yo hubiese tenido la oportunidad, no compraba en Venezuela, compraba en otro lado. Porque nos los han dicho, ya personas nos los han dicho. Sí, o por ejemplo, si tengo la oportunidad de vivir en cualquier parte del mundo por mi trabajo, ¿por qué elegir Venezuela? ¿Por qué complicarse quizás la vida para algunas personas bajo su percepción? Y es que además de ya todo lo que les comentábamos, queríamos tener como una base de operaciones de este lado del mundo en América, porque como saben,
siempre estamos creando contenido de este lado y bueno, teníamos que regresar a casa y luego creábamos desde allá, pero realmente queríamos estar era de este lado y pensamos que pues además de eso, querer estar cerca de la familia me parece una razón de peso. Sí. Así que bueno, esa es una de las razones Sí, bastante señor. válidas de por qué regresamos justamente a Venezuela. Sí, porque, o sea, queríamos tener como esa base de operaciones para el canal de este lado también. Entonces, como que ya tenemos la de Portugal, que nos sirve para crear contenido de aquel lado del mundo. Y tenemos ahora Venezuela para crear contenido de este otro lado del mundo y que fuese de alguna manera más fácil para poder organizar todo este tema. Y que al mismo tiempo estar cerca de la familia, pues no pensamos en un lugar mejor realmente. Y estar en su tierra no tiene precio. O sea, uno llegar a su tierra, Navidad, hallacas, Sí, arepa, señor. pabellón y esas cosas. muchas cosas a favor que nos motivaron demasiado. Y ojo, importante que como me oyeron, tener un centro de operaciones en Portugal y tener un centro de operaciones en Venezuela no es que vayamos a olvidarnos de Portugal, de nuestro hogar allá del todo. No, no, no. Es que vamos a pasar largas temporadas en Venezuela, quizás más tiempo en Venezuela que en Portugal, es lo más seguro, si vamos a estar como que mucho más tiempo aquí que allá, pero no nos vamos a olvidar del todo allá porque realmente nosotros creamos contenido alrededor del mundo y es bueno seguir teniendo un centro de operaciones allá y qué mejor que Portugal, que es un país bastante económico en cuanto a sus servicios, en cuanto a sus gastos. Tranquilo, seguro y cerca de la familia también. Exactamente, y es que allá también está parte de la familia. Saben que la hermana de Angie vive allá, tiene su bebé, ya somos tíos, entonces tampoco nos podemos olvidar Orgullosos. del todo de allá. Así que sí, vamos a de alguna u otra manera estar conectados todavía con Portugal, sobre todo cuando vayamos a estar creando contenido de aquel lado, pero sí que vamos a pasar muchísimo más tiempo aquí en Venezuela y tanto es así que bueno, que ya estamos arreglando todo desde ya para que esto sea lo más organizado posible. ¿Cuántas piezas de equipaje nos trajimos? Muchas. Ahora, seguro que muchos de ustedes se están preguntando con el tema, con el aspecto de la inseguridad en Venezuela. ¿Esto ha cambiado? ¿Ha mejorado? ¿No les da miedo vivir en Venezuela? Miren, bajo nuestra opinión, realmente, por lo menos para mí, no me da miedo vivir en mi país. Ya viví momentos peores de inseguridad en Venezuela, ya se vivieron momentos locura. quizás peores Caóticos. en los que te sentías muy inseguro estando en la calle. No querías ni salir realmente. Sí. Y realmente en las últimas visitas que hemos tenido a lo largo de los últimos 3 años, nos hemos podido dar cuenta que de alguna u otra manera esto ha mejorado un cambiado y ha cambiado para bien. No está perfecto, para nada, le falta muchísimo por mejorar, pero demasiado. Inclusive todavía se ven ciertos momentos de tensión bastante difíciles. Inclusive las personas que viven actualmente acá nos han comentado que se sienten de alguna u otra manera más seguros, que ya no está ese miedo de que hasta Con ni el teléfono. teléfono lo podía sacar en la calle. Es lo que Zapatos. opinan la mayoría de nuestros familiares. De que no es que, bueno, van a andar boleta como decimos aquí, pero que sí que ya no se siente ese temor O sea, de antes, estar en la calle. Antes las personas ni siquiera, o sea, literalmente tenían 2 teléfonos. El inteligente para tú tener Sí. WhatsApp y poder hablar con otras personas. Y tenían uno muy, muy barato El para perolito. salir. Porque literalmente no lo Sí. sacaban de la casa. Sí, Imagínense el miedo que tenían las personas de que le robaran. O aquella época cuando estábamos un poco más pequeños Sí. que robaban zapatos y podían hasta matar a una persona por zapatos. No Sí. digo que ahorita no pase. Sí. Seguramente pase y seguramente Venezuela es un país Sí, sí, sí. y Y no- mucho más violento que muchos de las Sí, sí, personas que nos sí. están viendo acá. Venezuela seguro todavía está posicionado entre uno de los países violentos, sí. más violentos de Latinoamérica. Latinoamérica. Pero sí que los que hemos vivido épocas peores, Nos damos cuenta con actualmente facilidad. nos podemos dar cuenta con facilidad de que esto ha de alguna u otra manera mejorado un poco. Ahora, que se tiene que seguir mejorando o que esto tiene que dar una vuelta de 180 grados, sí, definitivamente, lo necesita el país. Todos los necesitamos. Y precisamente este tipo de cosas, este tipo de mensajes son los que queremos hacer llegar de ahora en adelante. Queremos de alguna u otra manera, a través de esta herramienta que tenemos de llegar a muchísimas personas, tratar de incentivar eso, tratar de incentivar de alguna u otra manera, poner nuestro granito de arena en todo lo que podamos. Para ¿ok? mejorar realmente. Quizás no podemos ser un policía, quizás no podemos ser aquella persona que se pueda Un encargar político. de eso, pero creo que Entre todos la podemos- voz Sí. que puede generarse desde aquí, desde este canal, y que todos ustedes forman parte de esa voz,
podemos hacer un pequeño cambio o por lo menos colocar nuestro granito de arena para mejorar. ¿Sabes qué me choca? Me da mucha risa esa palabra. Me acuerdo de Timón y Pumba, ¿sabes? Y la hiena. Que las personas dicen, yo no voy a hacer la diferencia. Sí. Me choca esa Sí. palabra. Todos podemos hacer la diferencia. Sí. Mientras que todos pongamos un granito en lo positivo, al final pues va a ser algo bastante Tal grande. vez un adulto que ya tiene la mente con su forma, tal vez no va a hacer diferencia. Pero si tú haces la diferencia y un niño te está viendo, sí lo va a hacer, porque los niños son como esponja y todos lo agarran. Así si es. el niño te ven haciendo algo malo, ellos lo van a repetir y creyendo que es algo bueno. O posiblemente tal vez saben que es algo malo, pero dicen, bueno, si este lo hace, yo también lo voy a hacer. Entonces, Y definitivamente relacionado a este tema de la inseguridad y de todo esto que queremos como aportar nuestro granito de arena, este fue otro aspecto que nos movió y dijimos, nosotros podemos de alguna u otra manera ayudar con la mejora de nuestro país. No definitivamente, quizás, no a lo mejor de un día para otro, pero sin duda alguna este canal de YouTube, todas estas personas, todos ustedes que están detrás de esta pantalla, que nos están viendo a nosotros, que saben que somos venezolanos y que de alguna u otra manera no somos los venezolanos que se hacen famosos por cosas malas, sino por cosas buenas, quizás podamos aportar algo positivo al país, podamos cambiar algunos aspectos, y yo estoy seguro que sí, porque lo hemos visto en algunos casos y sabemos que podemos tener esa herramienta que permita de alguna otra forma mejorar. Así que bueno, chicos, esta historia no termina aquí, apenas comienza, porque este canal de YouTube, miren, ustedes saben que no para nunca y vamos a estar contándoles toda nuestra experiencia regresando al país, además de los videos habituales de viajes, porque entre tanto que vamos a estar aquí en Venezuela, como que organizando toda nuestra vida aquí, al mismo tiempo también ya tenemos planificado todos los destinos que se vienen por todo este año y a principios también del año que viene. Así que se vienen aventuras increíbles, se vienen experiencias únicas, y además todo aquel que quiera saber si es momento de regresar o no al país, tiene que suscribirse ya a este canal, porque les voy a contar a detalle todo el proceso, por todo lo que pasemos nosotros, para que sirva de experiencia para otros y pueda servirles de, no sé, de allanar ese camino que quizás muchos de ustedes necesitan. Sí. Y además, si aún no estás suscrito y te encantan las aventuras alrededor del mundo, pues este también es tu canal. Si no estás suscrito todavía al canal, te invito a suscribirte en el botoncito allí. También van a tener el canal de Angie en la descripción de este video. Y si quieren estar atentos a todo lo que hacemos en nuestro día a día y no se quieren esperar hasta los videos de YouTube, nos pueden seguir por Instagram, que el mío es Gabriel Herrera _. y el mío, Angeliana, acá. Así que amigos, así comienza esta nueva etapa del canal, que es mudarnos a Venezuela. Deséennos toda la suerte del mundo. Recuerden apoyarnos con lo que les pedimos al principio de este video, con lo de Instagram, sobre todo suscribirse para que nos puedan etiquetar allí en el comentario en Turkish Airlines, para ver si nos ayudan allí a conseguir traernos a Polo y que este regreso a Venezuela sea perfecto. Amigos, desde aquí, desde Venezuela, me despido. Nos vemos en un próximo video. Chao. Bye bye, se les quiere.